Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en una nueva semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Milton Castillo. Desde hace algún tiempo vive en Galápagos ejerciendo su trabajo en todo lo que tiene que ver en el tema legal y las defensorías, que es tan importante para esa zona. Siempre nosotros cuando hablamos de lo que vivimos en los 18 días del paro aquí en el continente, a veces nos olvidamos de que Galápagos es parte también del Ecuador y no pensamos en los problemas que ellos pueden enfrentar. Doctor Castillo, estos 18 días que complicaron muchísimo al país, ¿cómo fueron vividos en Galápagos y cuál es la situación de las islas? Usted está en San Cristóbal, que es la ciudad más grande indudablemente y la isla con mayor población de las Islas Galápagos. Bueno, gracias Claudia por el espacio. Un saludo cordial a usted y a quienes nos están viendo a través de su programa. Mire, San Cristóbal es la isla capital de la provincia, pero la que más actividad económica tiene es Santa Cruz, Puerto Ayora. Allí se desarrolla la mayor cantidad de actividades, inclusive el aeropuerto a nivel internacional de Santa Cruz es el que tiene la distinción de Galápagos. Si usted pide viajar a Galápagos, el destino Galápagos es la isla de Santa Cruz. Pues mire usted, hay que precisar cuando se quiere venir a San Cristóbal con otro tipo de categoría, de catálogo, de código para el aeropuerto de San Cristóbal. Bien, dicho esto, le comento, el paro precisamente como afectó a la movilización, afectó la principal actividad económica de los galapagueños, que es el turismo. Y en muchos casos las reservas que se habían realizado de hoteles, de actividades turísticas, fueron suspendidas. Ese fue el primer y más incómodo momento de las islas. De hecho, varios estudiantes extranjeros también que querían llegar a sus actividades académicas dentro de la Universidad San Francisco de Quito, que brinda a alumnos internacionales también una suerte de intercambios y actividades académicas locales, tuvo que dejar dentro de hoteles cercanos al aeropuerto de Quito, por ejemplo, a que pasen algunos días hasta que puedan ingresar al aeropuerto. Eso en el primer momento del paro. Posteriormente, ya de cara al día undécimo de las manifestaciones en el Ecuador continental, los pescadores también empezaron a reclamar algo que ya venían reclamando y que coincidió con el paro general, lo relacionado a la revisión de la zonificación para los sectores de pesca. En ese sentido, habían pedido la presencia directa, la conversación directa con el señor ministro del Ambiente para que ellos le puedan manifestar de manera directa cuáles eran los inconvenientes que aparecían a propósito de una sentencia que la Corte Constitucional había emitido semanas atrás respecto de la constitucionalidad supuesta de la zonificación, que era impregnada en un acuerdo ministerial en donde un asambleísta en el año 2016 había interpuesto una acción de inconstitucionalidad por no haber permitido que los pescadores se pronuncien. Supuestamente no había existido la debida participación de los pescadores sobre el tema pesquero. Entonces,
querían hablar los pescadores en este paro con el ministro sobre ese tema que también estaba anclado a otro. El tema técnico respecto de las artes de pesca que se pueden utilizar o no dentro de la provincia, por cuanto durante todos estos 20 años no ha existido toda una legislación y una normativa clara para saber qué mismo de arte de pesca se podía realizar. ¿Qué significa arte de pesca o trabajo de pesca para quienes no entendemos estos temas? Y al mismo tiempo, ¿cómo van las vedas? Porque hay épocas de vedas de diferentes especies. Y uno de los problemas más graves que recibe el archipiélago es, por ejemplo, pesca indiscriminada de pepinos de mar, no por galapagueños, pero también por flotas que vienen de fuera. ¿O qué ocurre con el tema tiburones? Es decir, hay una serie de especies que al ser un laboratorio único en el mundo, con un ecosistema absolutamente único, y en donde además una serie de especies se reproducen no solo para el archipiélago, sino para todo el océano, ¿cómo van de acuerdo a lo que los pescadores de Galápagos quieren, los galapagueños, pero también cómo se va cumpliendo esta legislación frente a lo que ocurre con las flotas pesqueras del mundo entero, que muchas veces invaden la zona de protección de las islas? Primero, respecto de las denominadas artes de pesca, me estoy refiriendo a los métodos con los cuales se puede pescar, específicamente para utilizar esta palabra que es conocida más popularmente, el denominado palangre, que es un sistema que puede generar mucha incidencia en la pesca de especies que son protegidas. ¿Qué es el palangre? Yo le voy preguntando qué es cada cosa, porque la verdad, o sea, muchas personas que somos del continente difícilmente conocemos esa terminología. El palangre es un método de pesca consistente en unos anzuelos unidos en línea vertical que van hacia el fondo y que se ponen dentro de todo un sistema horizontal largo de kilómetros que pueden ir hasta la profundidad y que captan toda la pesca que puede existir. Ese en general es una descripción general, es el método del palangre al que me refiero. Entonces, desde hace 20 años que se ha venido realizando, utilizando este método, el Parque Nacional, que es la institución que tiene atribuciones para el control de las especies protegidas dentro de las islas, ha tenido una relación tensa con los pescadores sobre ese tema. Pues los pescadores han dicho, apoyados por el IPIAP, que es el Instituto de Pesca a nivel nacional, que existen otros métodos que se pueden implementar, pero al momento de la implementación se ha quedado todo en mesas técnicas, científicas, que no han terminado dando los frutos necesarios ni las conclusiones y resoluciones técnicas necesarias, querida Claudia. Y eso genera una tensión. Es decir, si usted habla sobre cuál es la reglamentación específica para impedir la pesca de especies protegidas, usted tiene eso todavía en el limbo, jurídicamente hablando. Eso por un lado. Lo otro, respecto de la demás pesca que usted mencionaba hace un momento, como los pepinos de mar y otros, existe un calendario pesquero. Ese calendario pesquero es realizado técnicamente en mesas de diálogo, donde el Parque Nacional junto con los pescadores determinan cuáles son las especies que se pueden pescar y durante qué tiempo. El tema del pepino de mar ha sido también uno de los temas más álgidos porque al parecer existió una sobreexplotación del recurso y los pescadores viven de eso, esencialmente, sobre todo los denominados pescadores artesanales. Ahora bien, entonces para las fechas del paro del que estamos hablando, los pescadores querían hablar precisamente sobre los temas que están pendientes en la elaboración técnica de las zonas de pesca dentro de las islas, porque eso es lo que está en discusión. Por un lado, el parque ha hecho ya una zonificación que elimina alguna de las zonas donde los pescadores realizan más cantidad de pesca. Y se las ha prohibido.
Es decir, entonces, hay zonas en las que ya nunca se puede pescar, es lo que usted me está diciendo. Con esta decisión del... Exactamente, que los pescadores tradicionalmente sí lo han hecho y que están pidiendo que eso sea revisado, porque de acuerdo a los pescadores, técnicamente no existe nada que les impida, solamente unas decisiones que todavía no están debidamente plasmadas en mesas de trabajo técnicas con los instrumentos científicos del caso. Es decir, hay decisiones que se toman y los pescadores reclaman porque son lugares donde ellos han pescado tradicionalmente. ¿Cómo se limita el mar? Porque también hay una pregunta ahí que uno mira el océano y cómo poner límites, dónde puedo echar un anzuelo y dónde no puedo echar un anzuelo. Usted puso el ejemplo de la pesca de palambre, que es un hilo, por decirlo así, con múltiples anzuelos y que indiscriminadamente captura cualquier tipo de especie marina. Pero ¿cómo determinar límites y cómo el parque cuida que no se pasen esos límites? Mire, ya técnicamente hablando, los sectores donde se impide la pesca se denominan cuadrantes o polígonos, que son espacios físicos en donde supuestamente hay, son zonas o de reproducción o zonas de mayor migración de especies. Entonces, la única referencia que se conoce para hacer una prohibición en ese sentido, de pesca me refiero, el único criterio técnico que se conoce abiertamente es un criterio que tiene esencialmente elementos de carácter turístico. ¿Por qué le comento esto? Porque en el año 2017, cuando se detuvo a un barco chino, el denominado Fuyuan Yuleng, que fue atrapado con especies protegidas dentro de la reserva marina, el Parque Nacional siguió un juicio en contra de ellos dentro de una unidad judicial aquí en San Cristóbal, en Galápagos, y el juez necesitaba tener un criterio técnico para saber cuál era el monto del daño que esas especies. Se habían encontrado más de 2.600 unidades de tiburones martillo, por ponerle un ejemplo. Entonces se necesitaba saber cuáles eran los criterios técnicos del daño, el monto, la indemnización, por decirlo así. De hecho, se le puso más de $6 millones de multa. Entonces, ¿en qué consistió el criterio técnico de los expertos que aportaron al juicio información sobre el tema? El criterio técnico fue el monto que paga un turista por ver un tiburón bajo el agua en actividades de buceo. Entonces, ese es el criterio técnico que se conoce y se sabe. Y que, entiendo yo, el Parque Nacional Galápagos lo tiene como un referente técnico. Entonces, los pescadores han visto cerrados sus espacios de tradicional pesca, entre otros por este criterio. Y dicen, nosotros necesitamos que haya elementos técnicos adicionales para que eso suceda. Entonces, durante el paro nacional, esto siempre lo voy a ir atando al contexto del paro, el señor ministro, que sí se entrevistó junto con el director del parque y los pescadores, dijo que estaba abierto para realizar todas las conversaciones que sean necesarias para abordar este tema, pero siempre bajo la lógica del diálogo. Esto es lo que le puedo comentar sobre este punto, querida Claudia. Bajo la lógica del diálogo, pero ¿cuándo será el siguiente espacio de diálogo? Porque es importante. Además, cuando en el país están instauradas las mesas de diálogo entre la FEINE, la COFAINE, la CONAIE y el gobierno y los diferentes actores que participaron en el paro, arrancaron la semana pasada, ¿cómo también Galápagos integrarse a unas mesas para delimitar y sobre todo ver la situación de quienes viven en Galápagos? A veces todos nos preocupamos muchísimo de la situación de la fauna y la flora de Galápagos, pero nos olvidamos de quienes viven en las islas y qué problemas ellos pueden enfrentar al vivir dentro de un parque natural y un parque mundial en el tema de naturaleza y preservación. Claudia, a nombre de muchos galapagueños, yo soy nacido en el Ecuador continental, pero me siento como un galapagueño más de corazón, sin duda. Le agradecemos profundamente por esta reflexión que usted acaba de hacer, porque precisamente aquí está el meollo de toda conflictividad de lo que se da dentro de las islas. Ese desenfoque, esa falta de equilibrio en los tres elementos esenciales de lo que se denomina el desarrollo sostenible:
los seres humanos, la economía y el medio ambiente. Los seres humanos que habitamos en Galápagos, sobre todo quienes han vivido en los últimos 50 años aquí, sostienen que el ser humano no tiene un desarrollo integral, que no está siendo debidamente atendido en buenos servicios. De hecho, estos días, en uno de los temas más esenciales de las islas, el agua potable, en la isla de Santa Cruz está teniendo un conflicto inmenso, porque al parecer se han perdido unos recursos que el Banco Ecuatoriano de Desarrollo a través de la CAF había dado por más de $8 millones desde hace 8 años atrás para la implementación de plantas de desalinización de agua y de implementación de un sistema integral de agua potable y alcantarillado en esa isla. Eso en esa isla. En San Cristóbal existe otros problemas adicionales. Pero perdóneme también que interrumpe. ¿Cómo que se perdieron $8 millones? Quiere decir que no se invirtieron en lo que debía estar, y este momento, ¿dónde está ese recurso? ¿Y quién lo manejaba? Porque el banco, el conflicto está precisamente en este punto. El Banco Ecuatoriano de Desarrollo, al ver que no se estaba invirtiendo de manera adecuada ese dinero hace alrededor de 3 años atrás, más o menos, retiró esa inversión que había hecho. Y ese es el dinero que se quitó. Inicialmente les había entregado ese dinero y posteriormente se los quitó. ¿Por qué? Porque consideró que no estaban haciéndose o destinándose esos dineros para las inversiones adecuadas. Entonces, el municipio interpuso acciones legales. Primero empezó con una acción de protección que perdió dentro de las islas mismas. Subió a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, donde también perdió. Se fueron con una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional y también perdió. Entonces, ordenó ahora la Contraloría que se devuelvan esos dineros. Fíjese usted, entonces, el desarrollo integral de los seres humanos no ha sido la preocupación de ningún gobierno durante estas últimas décadas. Y el señor presidente de la República, cuando, estando aquí en Galápagos, en la firma de la ampliación o de la nueva reserva denominada Hermandad, dijo que los recursos que se consigan para la protección de la reserva iban a mantener como un principal ingrediente el desarrollo integral de los seres humanos, haciendo referencia a una historia muy simpática de una niña que en la isla San Cristóbal se le había acercado. Eso lo dijo en Glasgow también el presidente de la República, digo entre paréntesis, ¿no? Se le acercó la niña y dijo que la niña le había pedido que le ayude porque ella no quiere seguirse bañando en aguas contaminadas que habrían en las playas de San Cristóbal, donde se evacúa el agua servida directamente al mar, sin una previa, sin un proceso previo de desoxidación, a pesar de que han existido también millonarias inversiones en los temas de las plantas de tratamiento de aguas residuales, sobre todo en San Cristóbal. Ahí hay un tema que está pendiente, es decir, muchos temas pendientes sobre servicios básicos esenciales de los galapagueños que… Pero doctor Castillo, ¿de quién depende? La pelota hacia adelante. A ver, ¿de quién depende? ¿De la autoridad central o de los galapagueños? El ejemplo que usted me pone de esos millones de dólares que se entregaron a Santa Cruz para el tema de agua, que no fueron utilizados en la debida forma y en el debido tiempo, ya no es cuestión del gobierno central. El dinero fue entregado y de pronto le retiran por falta de buena utilización. ¿Cómo lograr también que los galapagueños, quienes viven en las islas, hagan un buen uso de los recursos que el gobierno central les entrega, tanto para saneamiento ambiental, para agua potable, para mejorar la calidad de vida de quienes viven en las islas? El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos es la institución más grande de la provincia, la que se encarga y tiene como responsabilidad principal, entre otras, pero la más importante, la planificación de todo lo que se da en las islas, donde todos estos elementos y derechos de la gente son los que están de por medio y se supone son los ingredientes esenciales para toda planificación. El Consejo de Gobierno está conformado mayoritariamente por instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, es decir, están integrantes 9 miembros, si no me equivoco, o 7, de los cuales 6 o 5 de 9,
son del Poder Ejecutivo. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura, el propio presidente o presidenta del Consejo de Gobierno que representa al Poder Ejecutivo, el SEMPLADES, los alcaldes de las 3 islas pobladas y el presidente de las juntas parroquiales. Ellos son los que planifican y deciden. Es un cuerpo colegiado sobre las cosas que pasan en la provincia, es decir, los que planifican las cosas que deben pasar dentro de la provincia. Planifican sobre el tema de la protección a la reserva marina, sobre el sistema de carga para Galápagos, etcétera, etcétera. Y claro, los problemas que se dan ya en cada uno de los cantones a veces no son conocidos. El problema está precisamente en que la institucionalidad también es débil y no hay una buena coordinación entre los gobiernos autónomos y las autoridades, y a veces, hay que decirlo con tristeza, existen complicidades para los silencios y la impunidad, porque también el sistema de justicia dentro de las islas es otro de los servicios que no tienen de manera adecuada los galapagueños y que es angustiante, de verdad, y para ellos mucho más. Bueno, esperemos que las cosas vayan funcionando de mejor manera, que haya más diálogo entre el continente y Galápagos, y lo que usted habla del sistema de gobierno en Antigua Ingala, sea quien dé una serie de pautas con acuerdos con los habitantes de las islas para que tengan mejor calidad de vida y mejor acceso a fuentes de trabajo, tomando en cuenta que las principales fuentes de trabajo de Galápagos son el turismo y la pesca, pero tener claridad con todo ello y que todos puedan trabajar en beneficio de sus familias, de la isla y de también todos con claridad lo que es el cuidado ambiental. Queremos agradecer al doctor Milton Castillo su presencia en este espacio aquí en Telesucesos y Enfoques. Nos vemos con ustedes en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.